¿Alguna vez te has parado a pensar qué sucede realmente en el momento exacto en que una palabra de odio sale de tu boca? No hablo solo de lo que siente la persona que tienes delante. Hablo de lo que ocurre en las regiones invisibles, de lo que se mueve en las dimensiones espirituales que no ves, de lo que queda registrado ante el trono de Dios. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, aquel que conversaba con los ángeles y penetraba en los misterios más profundos de la creación, dejó revelaciones que te harán repensar cada palabra que has dicho. Y lo que describe es aterrador, porque cuando insultas a alguien, no estás solo ofendiendo a una criatura, estás profanando una imagen, la imagen de Dios, y las consecuencias de esto resuenan de formas que jamás imaginaste. Respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que usas tu lengua para siempre. Y quizás, solo quizás, sea exactamente eso lo que tu alma necesitaba escuchar hoy. Hay una verdad que pocos conocen, una verdad que fue enseñada por los santos, por los doctores de la Iglesia, por los místicos que tuvieron acceso a los secretos del más allá. Esta verdad es simple pero devastadora. Toda palabra que sale de tu boca posee un peso espiritual. No es solo sonido, no es solo aire vibrando, es una fuerza. Una energía que se proyecta en el mundo invisible y produce efectos reales. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, explica que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y que todo lo que hacemos en el cuerpo repercute en el alma. Pero hay algo aún más profundo. Cuando hablas, estás ejerciendo uno de los poderes más sagrados que Dios te dio. El poder de la palabra. Fue por la palabra que Dios creó el universo. Hágase la luz, y la luz se hizo. Y tú, hecho a su imagen y semejanza, también posees ese poder. Tus palabras crean, tus palabras destruyen, tus palabras bendicen, tus palabras maldicen. Y Santo Tomás nos alerta: cuando usas este don sagrado para herir, para humillar, para destruir la dignidad de otro ser humano, estás cometiendo un sacrilegio, porque estás usando el poder de Dios para el mal, y eso no pasa desapercibido en el mundo espiritual. Imagina por un instante que pudieras ver lo que los ángeles ven. Imagina que tus ojos fueran abiertos a la realidad invisible que permea cada momento de tu vida. Verías que a tu alrededor existen seres de luz, ángeles de la guarda, santos intercesores, espíritus que rezan por ti. Pero también verías que hay tinieblas, demonios que acechan, espíritus malignos que aguardan la menor grieta para entrar. Y Santo Tomás de Aquino, en sus escritos sobre la naturaleza de los ángeles y de los demonios, revela algo que debería hacernos temblar. Él dice que los demonios se alimentan de ciertos tipos de energía, y una de las energías más poderosas para ellos es la energía del odio, de la ira, de la venganza, de la malicia verbal. Cuando insultas a alguien, cuando lanzas una maldición verbal contra otra persona, estás literalmente abriendo una puerta en el mundo espiritual. Y los demonios entran por esa puerta, se acercan a ti, susurran más ira en tu corazón, amplifican tu furia, y tú piensas que eres solo tú sintiendo eso, pero no lo es. Hay fuerzas invisibles trabajando para que sigas pecando, para que sigas usando tu lengua como un arma, y cada vez que haces eso, te vuelves más débil espiritualmente. Tu armadura espiritual se debilita. Tu conexión con Dios se distancia y ni siquiera lo percibes, porque todo sucede en lo invisible. Pero hay más, y esto es lo que realmente asusta. Santo Tomás explica que cuando ofendes a alguien con palabras, no estás solo hiriendo a esa persona, estás hiriendo la imagen de Dios que existe en ella. Cada ser humano, por más pecador que sea, por más imperfecto que sea, lleva en sí la marca del Creador. Es como si cada persona fuera un icono sagrado,
una representación viva de Dios en la tierra. Y cuando insultas a alguien, cuando destruyes su dignidad con tus palabras, estás, de cierta forma, escupiendo en el rostro de Cristo. ¿Suena fuerte? Pero es exactamente eso lo que los santos siempre han enseñado. Jesús dijo: «Todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis». Esto incluye las palabras, porque si puedes herir a Cristo al descuidar al hambriento, también puedes herirlo al destruir a alguien con tu lengua. Y Santo Tomás va más allá. Él dice que existe una jerarquía en el pecado, y que los pecados de la lengua están entre los más graves. ¿Por qué? Porque destruyen la caridad, porque rompen la comunión, porque esparcen veneno en el alma de quien habla y en el alma de quien escucha. Y aquí está la parte aterradora. Cuando insultas a alguien, no solo cometes un pecado, te conviertes en un instrumento del demonio, porque el demonio es llamado el acusador. Pasa todo el tiempo acusando a los hijos de Dios ante el trono del Altísimo. Y cuando acusas, cuando condenas, cuando destruyes a alguien con palabras, estás haciendo su obra. Estás imitando a Satanás, no a Cristo. Ya sentiste ese peso en el pecho después de una discusión, esa angustia que parece no pasar, esa sensación de vacío, de oscuridad interior. Esto no es coincidencia, es tu alma reaccionando al pecado. Es el Espíritu Santo siendo contristado dentro de ti. Santo Tomás enseña que la gracia santificante habita en el alma de quien está en estado de gracia. Pero los pecados, especialmente los pecados deliberados y graves, expulsan esa gracia. Y cuando la gracia sale, ¿qué entra? El vacío, la tristeza, la opresión espiritual, y en los casos más graves, la posesión. Puedes pensar que esto es una exageración, pero los exorcistas de la Iglesia, aquellos que enfrentan a los demonios cara a cara, lo confirman. Dicen que muchas personas que sufren de opresión demoníaca comenzaron exactamente así, con pequeños pecados de la lengua, con malicia, con chismes, con palabrotas, con insultos, porque cada pecado es como una pequeña grieta en tu armadura espiritual, y los demonios son especialistas en encontrar esas grietas. Entran poco a poco. Primero es solo un mal pensamiento, luego es un sentimiento de ira constante, después es la incapacidad de perdonar, y por último es la esclavitud total. Y todo comenzó con una palabra, una maldita palabra que lanzaste contra alguien. Pero vamos aún más profundo, porque hay algo que Santo Tomás de Aquino revela y que pocos católicos conocen. Él habla sobre el juicio particular, ese momento justo después de la muerte, cuando el alma comparece ante Dios. En ese momento, según los santos y doctores de la Iglesia, toda la vida de la persona es revisada. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra. Y Santo Tomás dice que muchas almas se asombran al descubrir cuántos pecados cometieron con la lengua. Porque durante la vida no le dieron importancia. Creían que insultar era normal, que hablar mal de los demás era aceptable, que usar palabras hirientes era solo un desahogo. Pero ante la luz divina, ante la verdad absoluta, esas almas ven el daño que causaron. Ven las heridas que abrieron en los corazones ajenos. Ven a las personas que llevaron a la desesperación por causa de una palabra cruel. Ven las relaciones que destruyeron, las amistades que arruinaron, a los hijos que marcaron, a los cónyuges que humillaron, y ven algo aún más terrible. Ven que algunas personas, a causa de sus palabras, se alejaron de Dios, perdieron la fe, cayeron en desesperación, y quizás hasta se perdieron eternamente. Y en ese momento, ante el trono del juez eterno, esas almas comprenden que serán responsabilizadas por cada palabra. Como Cristo mismo dijo: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres,
darán cuenta en el día del juicio. Y si de las palabras inútiles tendremos que rendir cuentas, ¿qué decir de las palabras malignas? ¿De las palabras envenenadas? ¿De las palabras asesinas? Hay relatos de santos que tuvieron visiones del purgatorio. Santa Faustina, Santa Catalina de Génova, San Juan María Vianney, el cura de Ars, y todos ellos describen almas que sufren intensamente a causa de los pecados de la lengua. Santa Faustina describe en su diario una visión aterrorizante. Ella vio almas cuyas lenguas parecían arder en fuego, almas que gritaban de dolor, almas que imploraban misericordia, y cuando le preguntó al ángel que la acompañaba cuál era el pecado de esas almas, él respondió: «Estas son las almas que hirieron a sus hermanos con palabras. Ellas sembraron discordia, ellas destruyeron reputaciones. Ellas blasfemaron contra Dios y contra sus santos, y ahora purgan ese pecado con un sufrimiento indescriptible, porque todo lo que fue hecho tiene que ser reparado, toda injusticia tiene que ser pagada, toda herida tiene que ser sanada. Y si no fue sanada aquí en la tierra, a través del arrepentimiento, la confesión y la reparación, será sanada en el más allá, con sufrimiento, con purificación por el fuego, hasta que el alma esté completamente limpia, completamente santa, lista para entrar en la presencia de Dios. Y puede que te estés preguntando: «Pero yo no insulto tanto, yo no soy una persona mala, yo voy a misa, yo rezo el rosario», y eso es maravilloso, verdaderamente maravilloso. Pero Santo Tomás nos alerta sobre algo sutil, algo que puede estar destruyendo tu vida espiritual sin que te des cuenta. Él dice que existen pecados de acción y pecados de omisión. Puede que no insultes directamente, pero te ríes cuando alguien insulta. ¿Estás de acuerdo cuando alguien habla mal de otra persona? ¿Te callas cuando deberías defender al inocente? ¿Participas en conversaciones donde el prójimo es destrozado? Porque todo eso también es pecado, todo eso también abre puertas espirituales, todo eso también atrae demonios, y puedes estar pensando que estás protegido porque no eres tú quien habla, pero tu complicidad, tu silencio, tu risa, todo eso cuenta, todo eso será pesado en la balanza divina. Y puede ser que descubras demasiado tarde que aquellos momentos en los que te pareció gracioso que alguien fuera humillado, aquellos momentos en los que te divertiste con la desgracia ajena, aquellos momentos en los que apoyaste la maledicencia con tu silencio, fueron momentos en los que traicionaste a Cristo. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque Dios es misericordioso, porque Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados, porque su sangre purifica toda mancha, y Santo Tomás de Aquino, después de mostrarnos la gravedad del pecado, también nos muestra el camino de la sanación, el camino de la restauración. El primer paso es el reconocimiento. Necesitas reconocer que te equivocaste, que heriste, que pecaste. No sirve de nada justificar, no sirve de nada decir que la persona se lo merecía, no sirve de nada alegar que estabas enfadado. Dios no acepta excusas, Él acepta arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero comienza cuando te miras a ti mismo y dices: «Yo pequé, yo herí a mi hermano, yo ofendí a Dios, y yo necesito perdón». Ese es el comienzo, pero no puede detenerse ahí. Santo Tomás dice que el arrepentimiento necesita ser acompañado de confesión. Necesitas llevar ese pecado al sacramento de la reconciliación. Necesitas abrir tu corazón ante el sacerdote, confesar tus faltas, exponer tus heridas y recibir la absolución. Porque es allí, en el confesionario, donde la sangre de Cristo se derrama sobre ti de forma sacramental. Es allí donde los demonios son expulsados, es allí donde las puertas espirituales son cerradas, es allí donde la gracia vuelve a habitar en ti.
Pero hay todavía un tercer paso, y ese es el más difícil: la reparación. Si heriste a alguien con palabras, necesitas reparar, necesitas pedir perdón a esa persona. No basta con confesarse con Dios y creer que todo está resuelto, porque la herida que causaste en el corazón de tu hermano aún está ahí. Y Dios espera que tengas el valor de ir hasta esa persona y decir: perdóname, yo estaba equivocado, yo te lastimé y me arrepiento. Esto es humildad. Esto es santidad, esto es imitar a Cristo, que se humilló hasta la muerte de cruz. Y cuando haces esto, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Los ángeles se alegran, el cielo se regocija, y las cadenas del infierno son quebradas, porque acabas de hacer la cosa más difícil que un ser humano puede hacer. Moriste a tu orgullo, crucificaste tu ego, y permitiste que Cristo viviera en ti. Santo Tomás de Aquino cuenta en sus escritos sobre un monje que luchaba constantemente con el pecado de la lengua. Vivía insultando a los hermanos del monasterio, decía palabras duras, creaba divisiones, y cierto día, después de otra discusión terrible, fue a su cuarto y cayó de rodillas, y clamó a Dios: Señor, ¿por qué no consigo controlar mi lengua? ¿Por qué estas palabras salen de mí? Y aquella noche tuvo una visión. Vio un demonio al lado de su cama, un demonio horrible con garras afiladas, y el demonio estaba sosteniendo su lengua, sosteniéndola físicamente como si tuviera control sobre ella. Y el monje entendió. Él entendió que había dado tanto espacio al pecado, que el demonio había literalmente tomado control de su lengua. Aterrorizado, corrió hasta la capilla. Se postró ante el Santísimo Sacramento y se quedó allí la noche entera clamando por liberación, y cuando amaneció fue a cada hermano al que había ofendido, se arrodilló ante cada uno, besó los pies de cada uno y pidió perdón, y en aquel momento el demonio fue expulsado. Él nunca más tuvo problemas con la lengua, porque él había cerrado la puerta. Él se había arrepentido de verdad y había reparado el mal que causó. Esta historia puede parecer extrema, pero no lo es. Es real y puede ser tu historia, porque si estás viendo este video, no es por casualidad, es porque Dios te está llamando, te está alertando, te está dando una oportunidad de cambio, y debes aprovechar esta oportunidad, porque quizás no tengas otra. La muerte puede llegar en cualquier momento, y cuando llegue, será demasiado tarde para arrepentirse aquí. Será demasiado tarde para reparar. Será demasiado tarde para pedir perdón. Y tendrás que enfrentar las consecuencias en el más allá. Consecuencias que Santo Tomás de Aquino describe como aterradoras. Pero no tiene por qué ser así. Puedes cambiar hoy, ahora. En este mismo instante, cierra los ojos por un instante, ahora, si puedes, y haz una oración sincera. Di: Señor Jesús, reconozco que he pecado con mi lengua, he herido a personas, te he ofendido, y me arrepiento de corazón. Perdóname, Señor, y dame fuerzas para reparar el mal que causé, que nunca más use mi lengua como arma, sino que sea instrumento de bendición, de sanación, de amor. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, algo acaba de suceder en el mundo espiritual. Los ángeles escucharon, Dios escuchó, y la misericordia divina se está derramando sobre ti. Pero no te detengas aquí. Ve a confesarte esta semana. No lo dejes para después. Busca una iglesia, busca un sacerdote y abre tu corazón. Porque es allí donde la verdadera sanación ocurre, es allí donde la gracia es restaurada, es allí donde tu vida espiritual es reconstruida, y después de la confesión hay una práctica que Santo Tomás recomienda, una práctica poderosa para quien quiere tener control sobre la lengua. Es la práctica del silencio. Los santos siempre han valorado el silencio.
San Benito, en su regla monástica, dedicó capítulos enteros a la importancia de callar, porque en el silencio el alma escucha a Dios. En el silencio los demonios pierden fuerza. En el silencio la lengua es domada. Santo Tomás de Aquino sugiere que usted establezca momentos de silencio durante el día, momentos en los que usted no hable nada, absolutamente nada. Y en esos momentos usted solo escucha a Dios, escucha su conciencia, escucha al Espíritu Santo, y poco a poco usted percibirá algo extraordinario. Usted percibirá que no necesita decir todo lo que piensa, que no necesita responder a toda provocación, que no necesita dar su opinión sobre todo. Y este descubrimiento le liberará, porque la mayoría de nuestros pecados de la lengua provienen de una compulsión por hablar, de una necesidad enfermiza de expresarse, de un orgullo que no soporta permanecer en silencio. Pero cuando usted aprende a callar, se convierte en dueño de sí mismo. Usted deja de ser esclavo de sus emociones, y usted pasa a ser guiado por el Espíritu. Hay también una devoción maravillosa que usted puede empezar hoy, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque del corazón de Cristo salieron solo palabras de amor, solo palabras de sanación, solo palabras de salvación. Y cuando usted se consagra al Sagrado Corazón, le está pidiendo a Él que transforme su corazón, que transforme su lengua, que transforme su forma de hablar. Y Cristo responde a esta consagración. Él realmente transforma. Hay innumerables testimonios de personas que eran esclavas de la maledicencia, del chismorreo, de las injurias, y que después de la consagración al Sagrado Corazón cambiaron completamente, porque cuando Cristo reina en su corazón, no hay espacio para el mal, no hay espacio para palabras envenenadas, no hay espacio para una lengua hiriente. Hay solo amor, solo compasión, solo verdad dicha con caridad. Y es eso lo que usted debe buscar. No la perfección instantánea, porque ninguno de nosotros es perfecto, sino el deseo sincero de cambiar, el esfuerzo diario por mejorar, la lucha constante contra el pecado, porque es en la lucha donde usted crece, es en la resistencia donde usted se santifica, es en el combate espiritual donde usted se convierte en un verdadero soldado de Cristo. Y a medida que usted va cambiando, algo increíble sucede. Las personas a su alrededor también empiezan a cambiar, porque usted se convierte en un ejemplo vivo, un testigo de la gracia de Dios. Y cuando las personas ven que usted, que antes insultaba, que antes decía palabrotas, que antes destruía con palabras, ahora habla con dulzura, con paciencia, con amor, ellas quieren saber qué sucedió. Ellas quieren saber el secreto, y usted puede decir, fue Cristo, fue la confesión, fue la gracia de Dios. Y quizás, solo quizás, usted sea el instrumento que Dios use para salvar a aquella alma, para tocar a aquel corazón, para traer a aquella persona de vuelta a la iglesia, porque el mundo está lleno de palabras de odio. El mundo está saturado de ofensas. El mundo está ahogado en malicia verbal. Y cuando usted elige ser diferente, cuando usted elige hablar solo lo que edifica, solo lo que sana, solo lo que salva, usted se convierte en luz en medio de las tinieblas. Usted se convierte en sal que da sabor. Usted se convierte en lo que Cristo le llamó a ser. Una ciudad edificada sobre el monte que no puede ser escondida. Y ahora, permítame compartir algo muy personal, algo que quizás usted necesite oír, si usted está cargando culpa por palabras que dijo en el pasado, si usted está atormentado por recuerdos de discusiones terribles, si usted recuerda cosas horribles que les dijo a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, a sus amigos, y si esa culpa le está destruyendo por dentro, sepa que Cristo ya pagó por eso. Él ya murió por ese pecado. Su sangre ya cubrió esa mancha,
Y si usted se arrepiente de verdad, si usted se confiesa, si usted repara, Dios no solo perdona, Él lo olvida. Él arroja su pecado al mar del olvido y nunca más se acuerda de él, como está escrito en el profeta Isaías. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Esa es la promesa de Dios para usted. Y usted necesita creer en ella. Usted necesita aferrarse a ella, porque el demonio intentará convencerle de que usted no tiene perdón, que usted ha ido demasiado lejos, que Dios no puede aceptarle después de lo que usted hizo. Pero eso es mentira, la mayor mentira que existe, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, no hay mancha que Él no pueda borrar, no hay herida que Él no pueda sanar. Y si usted le da a Él la oportunidad, Él transformará incluso sus mayores errores en testimonio de su misericordia. Hay un pasaje en el Evangelio que siempre me conmueve profundamente. Es cuando Jesús está en la cruz, clavado, sangrando, muriendo. Y desde lo alto de aquella cruz, Él mira a los soldados que le crucificaron, los mismos soldados que le injuriaron, que le escupieron, que se burlaron de Él. ¿Y usted sabe lo que Jesús dijo? Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no maldijo, Él no respondió con injurias, Él no deseó venganza, Él perdonó. Y ese es el ejemplo que usted y yo debemos seguir, porque cuando alguien le ofende, cuando alguien le insulta, cuando alguien le humilla, usted tiene dos opciones. Usted puede responder, puede insultar de vuelta, puede destruir a aquella persona con sus palabras, o usted puede hacer como Cristo. Usted puede perdonar, puede bendecir, puede orar por aquella persona. Y Santo Tomás de Aquino dice que cuando usted elige la segunda opción, cuando usted bendice a quien le maldice, usted rompe las cadenas espirituales, usted libera no solo a la otra persona, sino a sí mismo. Porque el perdón no es un favor que usted le hace a quien le hirió, es un favor que usted le hace a su propia alma. Es una liberación, es una sanación, es una victoria sobre el mal. Y ahora, mientras este video se acerca a su fin, necesito hacerle algunas preguntas. Preguntas que solo usted puede responder. Preguntas que determinarán su futuro espiritual. ¿Está usted dispuesto a cambiar? ¿Está usted dispuesto a luchar contra el pecado de la lengua? ¿Está usted dispuesto a humillarse y pedir perdón? ¿Está usted dispuesto a ir a confesarse? ¿Está usted dispuesto a reparar el mal que causó? ¿Está usted dispuesto a hacer de Cristo el Señor de su lengua? Si la respuesta es sí, entonces usted está en el camino de la santidad. Y le garantizo, en nombre de Dios, que su vida cambiará. Sus relaciones mejorarán, su paz interior volverá, su alegría será restaurada, y un día, cuando usted comparezca ante el trono de Dios, no tendrá que avergonzarse de sus palabras, porque ellas habrán sido palabras de vida, palabras de amor, palabras que edificaron, que sanaron, que salvaron, y usted oirá del propio Cristo: bien, siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu Señor. Pero si la respuesta es no, si usted elige seguir como está, si usted elige ignorar esta advertencia, entonces yo no puedo hacer nada por usted. Dios no puede hacer nada por usted, porque Dios respeta el libre albedrío. Él no fuerza a nadie a convertirse, Él solo invita, Él solo llama, Él solo espera. Y si usted rechaza este llamado, tendrá que afrontar las consecuencias, consecuencias que, como Santo Tomás de Aquino nos mostró, son verdaderamente aterradoras. Pero creo que usted no rechazará. Creo que usted ha visto este video hasta aquí porque Dios ha puesto en su corazón un deseo de cambio, un deseo de santidad, un deseo de vivir de forma diferente. Y ese deseo es el Espíritu Santo obrando en ti. No te resistas a Él, no apagues esa llama. Deja que crezca, deja que te transforme, deja que haga de ti una nueva criatura.
Antes de concluir, quiero que sepas una última cosa. No estás solo en este camino. La Iglesia entera está contigo. Los santos interceden por ti. La Virgen María, Madre de Misericordia, reza por ti. Y Cristo mismo está a tu lado esperando para ayudarte. Todo lo que necesitas hacer es pedir. Pedir con humildad, pedir con sinceridad, pedir con fe. Y Él responderá. Él siempre responde. Quizás no de la forma que esperas, quizás no en el tiempo que te gustaría, pero Él responderá. Porque Él prometió, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Esta promesa es para ti, hoy, ahora, en este momento, y te invito a comenzar. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Haz una oración sincera, pide perdón a Dios, comprométete a cambiar, y ve a la primera persona a la que necesites pedir perdón. No importa lo difícil que sea, no importa cuánto duela a tu orgullo, hazlo, porque así es como se rompen las cadenas del infierno, así es como se expulsan demonios, así es como se conquista la santidad. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te proteja, que Santo Tomás de Aquino interceda por ti, y que nunca más uses tu lengua para destruir, sino siempre para edificar, siempre para sanar, siempre para salvar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, no te pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla, en este momento, donde revelaremos lo que Santa Faustina vio sobre las almas que no perdonan. Una revelación que transformará para siempre la forma en que ves el perdón. Haz clic en la miniatura ahora y prepara tu corazón para otra verdad que pocos conocen. Que Dios siga bendiciéndote en tu camino de fe. Hasta pronto.